Bueno, allí ya el sistema nos está indicando que empezó el modo grabación. Voy a iniciar aquí con el proceso de compartir pantalla. Ahí estamos viendo algo ya de MATLAB, según sea el caso. Entonces vamos a estar aquí. Bueno, allí tenemos nosotros el pizarrón. Eso fue en lo que habíamos logrado quedar la sesión pasada, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo, en este caso, pues importantes o de interés. Está lo relacionado con el hecho de que pues teníamos como propósito mirar algo un poquito más, eh, más de la implementación para sistemas análogos, y se había concebido tener un sistema de primer orden real, que en este caso está basado pues para una, un filtro activo paso bajo, el cual lo habíamos analizado, se había encontrado nuevamente su función de transferencia. Habíamos tenido la ocasión de hacer el modelo del mismo. Previamente se había verificado para una frecuencia crítica o una frecuencia de corte de alrededor 10 kilohertz. Se habían encontrado los valores respectivos. Entonces eso nos había dado la posibilidad de contar con una función de transferencia 125.000 sobre S más 62.500 para la frecuencia crítica o de corte de 10K. Lo habíamos dejado establecido con una ganancia de 2, y habíamos tenido la oportunidad de verificar que con la ayuda de MATLAB se observara de que el modelo o la función de transferencia sí correspondía al comportamiento que tiene un filtro activo. Entonces, eso lo habíamos verificado y nos había dado a nosotros pues la posibilidad de tener presente de que pues sí esté haciendo lo que para nosotros debe hacer, y que por lo menos ya tenemos la tranquilidad de que sí es un filtro activo y que quedó bien diseñado y que va a funcionar como corresponde. Bueno, entonces, el tema está en que desde los aspectos que para nosotros son claves acá, eh, pues se estaba con el propósito de poder mirar pues algo sobre la implementación, que es lo que pues vamos a trabajar hoy. Entonces, ya habíamos logrado ver pues lo que es el efecto de la acción proporcional, una acción proporcional integral, proporcional derivativa, proporcional integral derivativa. Eso está bien, son aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes para tener en cuenta. Pero hay algo que cabe resaltar, y es cómo es que vamos a implementarlo. Entonces, voy a explicar en cada caso lo que voy a presentarles para que ustedes puedan tener la claridad, y ya con base en eso regresamos pues a nuestro sistema electrónico para poder combinar lo que deseamos hacer. Dentro de lo que vemos allí en la imagen, allí se tiene, este es un archivo que muestra una propuesta de la implementación de los controladores, en este caso, pues, desde el punto de vista análogo, ¿cierto? Vamos a mirar todos los casos. Entonces, aquí iniciamos nosotros con la acción proporcional. La acción proporcional, nosotros ya dentro de lo que hemos logrado trabajar, entonces ya sabemos muy bien qué es lo que se puede esperar de ella. Entonces, la acción proporcional, pues yo sé que es decir, pues que P es pues caso P, ¿cierto? La ganancia proporcional. Y ustedes ven que ahí tenemos nosotros dos inversores, porque primordialmente son esos dos inversores que están pues allí en serie o en cascada. En este archivo, cuando yo tenga este último inversor, cerrando allí la parte pues de lo que tiene que ver con el esquema electrónico, ese es un inversor que se va a utilizar para efectos de corregir el signo. ¿Cómo así?
Un inversor, ustedes saben que tiene la situación de que cuando yo miro su dinámica, la ganancia de operación de él, entonces ese inversor tiene la particularidad de que siempre va a tener un signo menos, la respuesta. Entonces, yo hablo de la ganancia de voltaje. Entonces, por ejemplo, que tengo menos R2 sobre R1, ¿cierto? Pero aquí tengo un signo menos. Es muy probable que en la mayoría de casos la ganancia proporcional me dé positiva, ¿sí? En un caso dado, si llegara a ser negativa, entonces yo no voy a necesitar la última etapa, porque la última etapa, reitero, tiene como propósito eliminar el signo, ¿sí? Entonces, dentro de esa eliminación del signo, la situación está en que se tiene que superar el hecho de que el signo eh, no siga siendo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los valores de R4 y los valores de R3 los podemos hacer iguales. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, de la resistencia 4 se igual a la resistencia 3 y puedo llegar a establecer un valor constante, fijo, determinado en todas las implementaciones que sea de 1 kilo ohm, por decir algo. ¿Sí? Entonces, ya el valor de KP que uno haya obtenido, 0.7, 0.25, 0.3, 2, bueno, lo que sea, ya uno lo va a relacionar con el hecho de tener R2 sobre R1, que es adjudicado a la primera etapa. Entonces, eso es como si yo dijera en esta parte que se ve aquí abajo, que aquí tengo entonces R4 dividido R3 por K sub P. ¿Por qué? Porque queda claro que la ganancia proporcional va a estar obtenida de la relación de R2 sobre R1. Y eso es lo que tengo que tener en cuenta para esa propuesta. ¿Sí? Es así de sencillo. Entonces, la última etapa, lo que no se puede olvidar, lo que hay que tener en cuenta es que es una etapa que nos va a ayudar a nosotros a eliminar el signo negativo de la primera parte, considerando que yo tengo una ganancia, pues que tenga un valor positivo. Ya lo otro es buscar los valores adecuados de las resistencias. En ocasiones de pronto uno tiene que valerse de, por ejemplo, de que la resistencia 2 en ese caso sea tal vez una resistencia variable, la otra dejarla fija, a un valor pues comercial y ahí ya establecer pues como la ganancia. Pero eso es algo pues que ya se puede manejar. En su tiempo yo utilizaba mucho los reóstatos por el hecho de que de pronto la variación es muy fija, es decir, no es como lo que ocurre con un potenciómetro que como dicen muchas veces, con el solo hecho de mirarlo ya como que cambia la resistencia. Pues con el reóstato era un poco más fijo. Algunos también utilizan trimmer en un caso de que se pueda tener se haga una tarjeta impresa, entonces hay que saberlos ubicar para poder en ese caso con un perillero ubicarle el extremo pues para la variación, que son detalles que uno tiene que tener muy en cuenta y ya, y lo importante es que se sea fiel pues al valor del parámetro y eso pues ya es solamente hacer pues la manipulación que corresponde para poder lograr eso. Entonces, eso es en cuanto a la acción, en este caso, proporcional. Si yo tuviese la necesidad de trabajar con la acción integral solita, no es muy habitual hacerlo, pero pues en un momento dado se puede llegar a dar la situación. Entonces, aquí vuelve y juega. La relación de R4 sobre R3 es solamente para eliminar el signo negativo, ¿sí? Y entonces, la primera etapa, que corresponde aquí a un integrador, es lo que nos va a ayudar a nosotros, pues, a ubicar el parámetro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo tengo que tener en cuenta es que cuando tengo, por ejemplo, como está allí
caso I sobre S, entonces esto puede ser equivalente a uno tener 1 sobre el tiempo de integración por S. Entonces significa que la ganancia de integración es 1 sobre el tiempo de integración. Y en ese orden de ideas, cuando ustedes ven que aquí dice 1 dividido R1 por C sub 2, en este caso S, es como si nosotros estuviéramos diciendo que esto es equivalente a 1 sobre el tiempo de integración por S, ¿sí? Entonces, el asunto está en que para uno debe ser claro entonces que el tiempo de integración es el producto de la resistencia 1 por el condensador 2. Y ya, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, que de pronto el tiempo de integración, cuando uno busca los parámetros, nos da 3 segundos, que puede ser un valor que puede llegar a presentarse. Quiere decir que entonces el producto de la resistencia 1 por el condensador 2, yo tengo que procurar que me dé 3. ¿Sí? Así que es muy usual que de pronto, como no siempre tiene uno la facilidad de estar midiendo condensadores, entonces uno puede en un momento dado considerar un valor fijo del condensador y despejar la resistencia, que puede ser más fácil para graduar el valor que uno quiera, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una suposición. ¿Qué valor de R1? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el condensador 2 llega a ser de 0,01 microfaradios? ¿Qué valor tendría que tener la resistencia 1? Si yo despejo la resistencia 1, va a ser 3 dividido 0,01 por 10 a la menos 6. Estamos viendo que hay una tendencia que nos va a dar un valor grande, ¿cierto? Vamos a hacer la operación. Aquí sería 3 dividido 0,01 por 10 a la menos 6. Entonces fíjense que estaríamos hablando de una resistencia de 300 megas, ¿sí ven? Entonces, pues comercialmente es un valor que pues, no vamos a encontrar. Así que significa que el condensador tiene que tener un valor diferente a ese que yo estaba pensando en un primer momento. Entonces, uno podría entonces en ese orden de ideas ir mirando valores un poquito más altos para el condensador. Entonces, por ejemplo, que uno diga, bueno, entonces voy a tratar con un condensador de 10 microfaradios, ¿sí? Condensador 2. Entonces, la resistencia 1 va a ser los 3 segundos, 3 dividido 10 por 10 a la menos 6. Entonces, cuando uno hace la operación, esto ya pasa a que la resistencia 1 tiene que ser un valor mucho más pequeño, que lleva al orden de los 300.000, 300 kilómetros, que eso ya es un valor que comercialmente, así no venga en un momento dado, pues así exacto, por lo menos uno puede valerse de una resistencia variable y ajustarlo a ese valor. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la relevancia que tiene poder ubicar es decir, saber cómo asociarlo al parámetro que uno tenga, asociarlo con la resistencia y condensador que corresponde. Sabiendo que en este caso R4 y R3 o R3 y R4 tienen que ser resistencias del mismo valor, porque lo que eso va a hacer por nosotros es solamente eliminar el signo negativo de la primera etapa, nada más. Entonces, así es como vamos procediendo para poder entonces trabajar sin problema alguno. Bueno, muy bien. Entonces, es lo que se presenta allí. La acción proporcional y derivativa.
Entonces, esta es, digamos, la propuesta, ¿sí? Entonces, es algo muy similar a lo que ya se ha explicado, solamente que en este caso, pues uno qué va a decir. Ya sabemos entonces que eh, para efectos de lo que estamos trabajando, entonces la resistencia 3 debe ser igual a la resistencia 4, ¿sí? Ya sabemos por qué. Entonces, la proporcional derivativa la entendemos como K sub P por 1 más el tiempo derivativo por S, que es como si yo dijese Kp más Kp por T sub de S, por ejemplo. Si yo reviso lo que tengo aquí cuando me habla de la G de S, entonces estamos viendo que esta G de S, pues lo que me interesa tengo R2 sobre R1 que multiplica a R1 C sub 1S más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo entender eso? Mire que esto tiene aquí cercanía o tiene relación con la parte pues que ya se había escrito previamente. O sea que en últimas, K sub P va a ser igual a ¿quién? A la relación de R2 dividido R1. ¿Sí? Y el tiempo derivativo, entonces viene siendo el producto de la resistencia 1 por el condensador 1. Y listo. Entonces, de acuerdo a los valores que uno tenga, a los parámetros que se hayan llegado, entonces ya es tener en cuenta esa identificación y ya puede proceder uno entonces para poder facilitar el hecho de encontrar los valores que nosotros requerimos. ¿Sí? De pronto ahí como ustedes ven que R1 está tanto para K sub P como para T sub D, entonces sería de pronto ajustar primero los valores de R1 y C1 para el tiempo derivativo y ya luego sí hacerlo para K sub P porque finalmente como la otra resistencia va a ser es una resistencia pues en ohmios, en su unidad de ohmios, puede ser mucho más fácil ajustar el valor de R2. Entonces, eso es lo que uno tiene en cuenta y de esa manera pues ya se puede, como digo yo, proceder. ¿Sí? Lo que tenemos ahí en consideración. Para la acción proporcional integral, ahí se puede ver entonces lo que está pues propuesto. R4 y R3 sigue teniendo la misma función de eliminarnos el signo negativo. Entonces, aquí estamos viendo nosotros lo que es la acción proporcional integral, que ya la hemos estudiado. Y de acuerdo a lo que tengo aquí, aquí dice claramente lo siguiente. Dice R2 sobre la resistencia 1. Entonces, se multiplica a R2 por C sub 2 S más 1 dividido y R2 por C sub 2 S. Entonces, aquí tengo yo R2 sobre la resistencia 1 y el asunto es que si yo le doy un poquito de trámite a esta parte, que es lo que quiero hacer a continuación, entonces esto podría quedar de la siguiente manera. Ojo con lo siguiente, tengo R2 sub 2S sobre R2 sub 2S más 1 que divide a R2 sobre S sub 2S. Esto se cancela con esto, esto es un 1. Entonces, finalmente tengo aquí R2 sobre R1. Va a ser factor de 1 más 1 sobre R2 C sub 2 por S.
Entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que entonces la ganancia proporcional es R2 sobre R1 y se concluye que el tiempo de integración es R2 esos dos. ¿Sí? Así que, como en ambos casos la resistencia 2 es la que se repite, quiere decir que, como se dijo para el caso de la acción PD, es mejor tener un valor del condensador. Despejamos la resistencia 2 y esa es la que tenemos en cuenta para cuando vamos a buscar el valor de la resistencia 1 para buscar el valor de K sub P. De esa manera es que procede y así es como ya nos puede quedar mucho más claro y para hacer pues el procedimiento y funcione en la implementación que corresponda. ¿Ya? Así es como ya uno lo va teniendo entonces en este caso en cuenta. En la proporcional integral y derivativa, esta presentación, este material, pues nos va indicando cómo es que queda el caso para el caso P, para el tiempo de integración y T sub D, ahí se observa. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que aquí donde está acá es caso P, ahí falta el subíndice P, ¿cierto? Eso es por un lado, y si yo lo quiero ver desde el punto de vista de las ganancias, que puede llegar a convertirse en una necesidad, entonces ahí tengo el equivalente para la ganancia proporcional, la ganancia de integración K sub I y la ganancia derivativa K sub B. Así que ese es, digamos, pues como lo que hay que tener en cuenta y ya, ahí termina y entonces esa es una propuesta que hay pues para hacer la implementación. Lo otro es algo que es digamos como el más utilizado, que es esta otra, donde como se puede ver allí, entonces se tiene la posibilidad de que pues esto ya es una bucla típica para el control de, al parecer, hay que mirar si es para el eje, la posición de un eje del motor o la velocidad del mismo. Pero a nosotros lo que nos interesaría es de pronto ya entender cómo identificamos esta bucle. Esta es, digamos, de las principales formas de implementación que se reitera pues con el mayor número de ocasiones. Entonces, eh, lo que tengo acá, esta parte de aquí, yo incluso voy a cambiar el color. Esta parte de aquí viene siendo lo que nosotros reconocemos como el punto de suma o el comparador, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros pues ahí. Y ya lo que es el bloque de control está representado por estos los operacionales hasta allí. Este que se tiene aquí, o sea, aquí está la acción proporcional. Esto me representa la acción integral y el del medio de la acción derivativa, ¿sí? Entonces, si en un caso dado solamente requiero implementar un PI, pues quiere decir que suelto de aquí y tengo un PI. Si en un momento dado necesito solamente proporcional derivativo, entonces quito este de aquí y ya sería este y este. Si solamente requiero la proporcional, entonces ya la derivativa de la integral pues se quita y ya, ¿sí? Ese es un esquema pues que ha tenido pues su relación en el tiempo y es dentro de lo que nosotros ya podemos tener presente para todo lo que necesitamos para la implementación. Entonces, ¿qué va a pasar?
Yo voy a copiarme esta propuesta y vamos a recortar solamente lo que requerimos, nada más, para llevarla pues allá al pizarrón. Voy a hacer incluso aquí el recorte de la parte que para nosotros es esencial. Entonces voy a quitar en principio esto que me dice aquí pues de la figura 9 y entonces voy a tener en cuenta, a ver, esta parte de aquí, ¿ya? Donde solamente copio lo que requiere, por lo menos esta parte. Esa es la que nosotros necesitamos. Entonces, esto va a llegar acá. Listo. Y ahí quedó. Entonces, si necesito ampliar, la amplío, según sea el caso. Y de pronto para nosotros puede estar bien que se vea así, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer es este filtro que está acá, que es nuestra planta, es lo que tengo que traer allí en la parte pues de abajo, ¿cierto? Entonces significa que en un momento dado, cuando yo piense en esta implementación, aquí con todo el cuidado del caso, yo digo yo, y entonces vengo aquí, está la resistencia, tengo aquí mi condensador, entonces esto viene así. Tengo aquí la resistencia 1, la resistencia 2. Y entonces, allí todavía no tengo la realimentación propiamente dicha. Como aquí estamos hablando de las mismas unidades, entonces la realimentación como es negativa, entra por menos. Esto vendría así. Aquí no tengo que hacer ningún tipo de acondicionamiento, no es necesario. Y el asunto es que lo que tiene que ver para nosotros en cuanto a meter, pues, ubicar el escalón, entonces viene acá y aquí donde yo tendría mi escalón central. Sería de esa manera. Y esa es la bucla típica. Ahí está ya con la realimentación negativa y en un momento dado solamente es ya mirar los valores pues que tienen que tener resistencias, condensadores y demás. Entonces, aquí viene el detalle, por lo menos. Esto que es aquí el comparador, un comparador pues no va a añadirle ganancia a las señales que le llegan, tanto en la parte pues negativa y positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay que tener en cuenta que todas las resistencias de ese comparador, que en últimas es un restador, ¿sí? Desde el punto de vista pues, de la aplicación electrónica con un amplificador operacional, todas tienen que tener la misma resistencia, el mismo valor de resistencia, ¿sí? O sea que usted puede establecer un valor de 10 kiloohms, por decir algo, y todas van a ser de 10K. ¿Para qué? Para que finalmente lo que se ve aquí a la salida sea entonces el B sub B menos el B sub A. ¿Sí? Eso es lo que finalmente le interesa a uno. Ahí no me interesa que el B sub B menos B sub A llegue amplificado, no, tiene que ser el valor que corresponde y eso para nosotros es lo que finalmente cuenta. Y es lo que vamos teniendo pues presente
dentro de los lineamientos que son importantes para tener en consideración. Ya lo que es el controlador a implementar, entonces, por ejemplo, viene siendo toda esta parte de acá, donde este es un sumador inversor, ¿cierto? Que toma pues los tres canales, que es normal. En caso, y va a tener los tres canales, ¿en caso de qué? En caso que lo que uno requiera sea la acción de control PID. Pero si yo solamente requiero una proporcional, pues yo no necesito los tres canales, necesito solamente tener los dos operacionales ahí pues en cascada realmente, que sería en ese caso similar a lo que analizamos del material que previamente pues expliqué, ¿sí? Entonces, el asunto está en, por ejemplo, ya establecer qué es lo que nos gustaría hacer para este sistema y buscar parámetros. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, lo que está claro es que en su momento habíamos dicho que reúne y reducen de 10K, habíamos hablado de que la resistencia era un valor de 1.6K y el condensador 0.01 microfaradios. Entonces, eso es como yo decir que eso tiene aquí para nosotros 10 kiloohmios. Tengo aquí 10 kiloohmios. Tengo que ser de 1.6K y que esta de aquí viene siendo 0,01 microfarads. ¿Sí? Ahí está. Entonces, como ya estamos viendo que en el comparador todas las resistencias tienen que ser iguales, supongamos que aquí establezco yo que estas sean de 2.2K, 2.2K, 2.2K y 2.2K, por decir algo. Entonces, lo que hace falta allí es lo que se relacione en función, digamos, del parámetro, ¿cierto? Si solamente es P, PI, según corresponda. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras es lo que viene siendo pues necesario y es lo que se va a requerir para efectos pues de lo que para nosotros va a ser pues importante. Entonces, vamos a aprovechar y aquí ya sabemos que nuestra función de transferencia es 125.000 arriba y abajo ese más 62.500. Vamos a ir a MATLAB normal, ¿sí? Yo ya había abierto aquí previamente el tema del Simulink, aquí está. Y entonces vamos a ver qué pasa y entonces con base en eso ustedes me van a ayudar a buscar los valores que se requieren de resistencia y todo el asunto. Vamos a ver aquí la librería. Perfecto. Y entonces vamos a simular, pero voy a hacer este espacio de trabajo más pequeño que no lo necesito tan amplio. Ok, así está bien. Bueno, entonces vamos a llamar el bloque eh, de función de transferencia. Vamos a hacer una simulación en primera instancia en lazo abierto con el propósito de mirar el comportamiento, ¿cierto? Entonces hago doble clic como vimos la semana anterior. Entonces tengo acá 125.000 y acá tengo un espacio 62.500. Vamos a darle que aplique acá y listo. Aquí está ya nuestro bloque. Esto es lo que nosotros requerimos dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes, ¿cierto? Ujú. Bueno, voy a ver si me aparece algo que aquí estoy viendo es que me habla de colores.
pero quisiera mirar algo relacionado con el fondo, pero no lo veo aquí en la opción que estoy requiriendo. Bueno, ujú, ujú. De pronto acá. Voy a hacer que este tamaño sea más grande. A ver si me lo cambio aquí. ¿Qué es lo que no me cambia es internamente? Me lo cambió fue aquí afuera. Pues afuera sí me lo cambia pues en el nombre que tiene el bloque. Pero eh, permíteme ver algo aquí. Sí, es aparte el que no necesitamos que sea tan grande el que cambia. Bueno, entonces ahí ya tenemos nosotros lo relacionado pues con los aspectos que para nosotros son claves y que finalmente es lo que nosotros requerimos para mirar pues los aspectos que son fundamentales. Aquí he vuelto a mirar los parámetros también. Estoy mirando a ver si logro, bueno, aquí me metió algo que no era, por eso que me lo haya pegado allí. Entonces, vamos a devolvernos. Tengo una cosa aquí. Incluso estoy viendo ya eso. Muy bien. Bueno, entonces ahí en las opciones de formato, pues ya hemos visto qué es lo que nos va a cambiar, pero pues no es lo que nos interesa a nosotros cambiar. Ahora podemos mirar, como vamos a hacer una simulación en lazo abierto, entonces podemos mirar que solamente voy a requerir pues el escalón. Entonces voy a llamar el escalón, la entrada, que son aquí en sources, source, y la salida, ¿no? La salida, que es aquí para nosotros el scope, y ya. Entonces, ahí están uniéndose, y listo. Bueno, aquí va a haber algo interesante que hay que analizar porque uno siempre tiene que tener muy presente la dinámica del sistema, ¿no? O sea, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que nosotros estamos analizando, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos simulando y que las respuestas que nosotros veamos, entendamos el porqué de esa respuesta, que asociemos si eso está bien o no está bien. Por eso en la sesión pasada ustedes veían que para nosotros era importante verificar que desde el punto de vista electrónico, el modelo que se encontró realmente validara ese comportamiento electrónico, porque si no, entonces estaríamos trabajando sobre algo malo, mal hecho, entonces no tendría sentido desde el punto de vista de control, pues mirar qué fenómeno se ha dado. Entonces, vamos a mirar algo aquí en la respuesta. Vamos a someterla, vamos a configurar el escalón. Recuerden que el step time yo lo puedo iniciar en 0, tiempo de inicio del escalón que sea en 0 para que esté desde el origen. Y el valor final, voy a meterle en este caso un valor 2, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar OK.
Aquí estaba el tiempo de parada establecido en 10 segundos. Vamos a mirar si es un tiempo suficiente o no. Todo eso hay que revisarlo. Entonces, le decimos de una vez que lo simule, ¿sí? Y bueno, se supone que ahí ya lo simuló. Entonces vamos a mirar la respuesta a la simulación. Hacemos doble clic allí donde está el scope. Eh, y miren ustedes, sale una línea ahí, pero como que no se ve muy bien, ¿verdad? O sea, hay otras versiones donde es muy curioso, de MATLAB pues me refiero, y de pronto cuando yo no le cambio nada en los tiempos, me sale, incluso venga, se lo voy a mostrar con la ayuda aquí de lo que nos permite hacer zoom. Sale muchas veces un cuadro aquí así en el centro, cuadro sólido. Entonces, aquí está en color azul, que es el que tengo. Entonces, todo esto aquí me aparece así rellenado en azul, pero sólido, por eso digo sólido aquí. Todo esto así. Aquí en esta nueva versión de MATLAB no me aparece de esa manera, pero la persona que no esté sintonizado lo que tiene en las manos, no va a entender qué está pasando ahí, ¿sí? Entonces, por eso es donde yo les digo que cuando ustedes simulen, ustedes tienen que interpretar y tienen que tener muy presente dentro de lo que nosotros para este tema hemos trabajado en clase, porque es lo que nos va a dar la posibilidad de asimilar y saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, el tema está en lo siguiente, ahí todavía no estoy viendo nada, pero ¿por qué será eso? Entonces, vamos a revisar algo, vamos a volver nosotros al tema de la plataforma, ¿sí? El pizarrón. Y vamos a recordar algo. Cuando esto fue pues empezamos a trabajar con la planta. Nosotros vimos una función de transferencia inicial o previa, que es esta que está aquí, ¿sí? Que después se transformó, se mejoró, pues, para trabajar con esta que ya ustedes saben porque uno lo ve de esa manera. Pero esa función de transferencia, mire que me está mostrando que estamos con un tiempo, o sea, con una constante de tiempo, un tau, que dio 1,6 por 10 a la menos 5 segundos. ¿Sí o no? ¿Por qué lo puedo decir? Porque recuerden ustedes que para un sistema de primer orden, la forma general es la ganancia sobre la constante de tiempo por S más 1. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo allí, que eso es lo que saco pues de la función de transferencia. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que en definitiva, si lo hacemos pues con los prefijos que son pues o múltiplos, que son los más reconocidos, esto equivale para nosotros a 16 microsegundos o 16 por 10 a la menos 6 segundos, ¿sí? Eso es lo que uno tiene allí, ¿cierto? Dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes para tener en consideración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso, apreciados compañeros estudiantes? Lo que ocurre con eso es que, ¿cuál es el tiempo de establecimiento que podríamos tener para ese sistema? ¿Qué valor? Si yo les digo que lo hagamos con el criterio del 1%, ¿en cuánto tiempo se nos tiene que estabilizar este sistema? Los escucho. Tenemos una constante de tiempo de 16 microsegundos. Entonces yo les digo, por favor, denme en el tiempo de establecimiento con el criterio del 1%. ¿De qué valor estaríamos hablando? ¿De qué valor estaremos hablando? Lo pueden escribir
en caso que no quieran hablar. ¿Tiempo de establecimiento de cuánto? ¿Qué me dice Mario? ¿O qué me dice Alejandro? Cualquiera de los dos. Por ahí hay unas palabritas, vamos a ver. 10 segundos, no, 10 segundos es lo que en el simulador está. Hay que buscar el valor. Aquí es igual el tiempo de establecimiento con el criterio del 1%. Busquen por favor ahí en sus notas de clase. ¿De cuánto es? Recuerden que el tiempo de establecimiento es algo que es igual para todos, independiente si estamos hablando de orden uno, que en este caso tengo un sistema de primer orden, u orden 2. Vimos de que es el mismo principio. Entonces busquen en sus notas de clase, por favor, a qué es igual el tiempo de establecimiento. Con el criterio del 1%, desde luego. ¿Y en la memoria no está, Mario, eso? Complicado. Entonces, ¿qué dice Alejo? El compañero Alejandro. Ya me acordé, pero creo que eso es con el TS, ¿cierto, profe? Sí, claro. PS. Ajá. TS es 5P, pero que ¿Cinco qué? con un del 1% me dijo, ¿cierto? Sí, el 1%, ajá. El 1%. Entonces, tiempo de establecimiento que es TS o T sub S para el 1% es igual a. Creo que el examen es en 8 días, ¿no? Ahí vuelve a llegar Alejandro. Listo, profe. Uno sobre cita Uno, por, por W. uno sobre cita por W es la constante de tiempo para un sistema de orden 2. Ajá. Pero yo estoy preguntando es el tiempo de establecimiento con el criterio del 1% es igual a qué. A 1T. No. A ver, entonces, tiempo de establecimiento. Usted me dijo que dejó las notas en la universidad, ¿cierto? Ah, fue Mario, eso. Fue Mario. Eso ya. Ajá. Entonces, pero Alejo no tiene las notas ahí. Sí, ya, es que no estoy, pero ya voy por ellas en la casa, que no está bien en la casa. Ah, bueno. No, pero entonces mientras usted va y vuelve, vamos a recordarlo porque no nos podemos quedar mucho tiempo en ello. El asunto es que eh, el tiempo de establecimiento no se les puede olvidar, porque eso es algo que se tiene que tener muy claro en nuestras mentes. Poner un criterio del 1% es de 5 constantes de tiempo.
Y para este sistema, la constante de tiempo ya está establecida en 16 microsegundos. Ahí está. Quiere decir que nuestro tiempo de establecimiento va a ser 5 multiplicado por 16 por 10 a la menos 6 segundos. O sea que estamos hablando de un valor de 80 microsegundos. O sea que al simularlo, yo tengo que tener en cuenta eso, porque él en 80 microsegundos ya se estabiliza. Es lo que me está indicando aquí la operación. O sea que de 80 microsegundos a 10 segundos, que es lo que tengo en la simulación, hay mucho tiempo realmente. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? Yo digo, listo, vamos a hacer entonces 80. Bueno, en esta versión yo no he trabajado si me toma el E, así. Cuando yo le escribo 80 E menos 6, se supone que le estoy diciendo 80 por 10 a la menos 6, o le estoy diciendo 80 microsegundos. Entonces vamos a simularlo. Parece ser que sí me lo toma, porque a veces hay cambios entre una versión y otra, ¿no? Cambios pues sencillos. Pero aquí lo simuló. Entonces nos damos cuenta ahora en la respuesta. Mire que ya veo la curva, ¿sí la ve? Mire que ya estoy viendo una curva, que es lo que yo esperaba ver, ¿sí? Con los 80 microsegundos, lo más normal es que lo puedo ampliar un poquito más. Vamos a llevarlo hasta los 100 microsegundos para que nos den a nosotros la posibilidad de, de que se vea pues que finalmente llega bien al valor final, siendo un poquito redundante allí. Entonces, que se vea pues que con claridad cuando ya no sigue subiendo. Aquí lo vuelvo a simular y entonces volvemos a abrir. Entonces mire que ya se ve mucho mejor, ¿sí? Entonces realmente sí, lo que hemos presupuestado analíticamente y con los datos se está cumpliendo. Observen que el escalón nuestro, y aquí lo puedo otra vez mejorar como para que lo podamos ver así. Recuerden que el escalón nuestro fue un escalón de magnitud 2. Y en lo que hemos logrado observar, él se está estableciendo a un escalón, bueno, se está estabilizando en 4. O sea que ahí se ve el efecto de la ganancia 2 que se había visto la vez anterior. Y aquí lo que quiero hacer es graficar, o sea, la idea es graficar tanto, o sea, que quede para nosotros la entrada y la salida, ¿sí? Entonces, aquí no es que tenga una realimentación, ojo con eso, no confundirlo. Entonces, vuelvo a simular y vemos la entrada y la salida. La entrada está en azul, la salida está en amarillo. Y la entrada es el escalón de magnitud 2. Ahí se puede ver claramente y mire que se estabiliza en 4. O sea que en la medida que nosotros vamos pues aumentando el escalón, el error va a ir aumentando proporcionalmente. Pero si también deseo ver un poco lo relacionado con el tema de poder en este caso disminuir ese escalón, pues igual, o sea, entre más grande el error aumentará y lo contrario, pues disminuirá, pero hay un detalle, hay error, ¿sí? Hay error. Entonces, esta simulación, ¿qué entrega para nosotros? Que va a ser importante, va a ser necesario que nosotros consideremos reducir el error. O sea, que tengamos una acción de control que nos permita reducir ese error, ¿sí? Y por otro lado, pues, a ver, hablar allí de 80
microsegundos, pues es relativamente rápido. Uno podría plantear un criterio de diseño donde tal vez el tiempo de establecimiento sea un poco más pequeño, pero pues que en 80 microsegundos, caramba, eso es pues así, rápido, ¿sí? Flash, ¿no? Como la película, que creo que hay una película así o algo por ahí en esos días en un noticiero. Entonces, hagamos lo siguiente, porque nosotros hemos trabajado ya, hemos visto dos propuestas para hacer, digamos, obtener los parámetros, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a continuación a trabajar en una de ellas que es con la ayuda de MATLAB, ¿sí? Entonces, voy a buscar el bloque de control, PID, ¿sí? Entonces, vamos a meter esto aquí. Muchas veces puedo hacer eso así como ustedes acaban de ver y no hay ningún problema. Vamos a buscar el comparador, el punto de suma, que ya sabemos que para nosotros es muy importante. Vamos a ver si me lo toma así también. A ver, el punto de suma no lo hacen. En efecto, aquí sigue siendo así, no lo hacen. Entonces, si nos toca, voy a ampliar un poquito. Bueno, tipo de, así, que sea un poquito más claro. Lo suelto de aquí. De todas maneras, sería importante alejar esto un poco más, que no tengamos problemas con los espacios. Esto viene aquí un tanto más, este viene un tanto más, este viene aquí en medio. Ya sabemos que debe estar en medio. Entonces, este viene aquí. Y aquí se toca realimentar, es la alimentación negativa, que ya la vamos a acomodar. Entonces, mire que ya tengo mi sistema realimentado y aquí tengo más. Entonces, vamos a tener aquí más menos. Vamos a aplicar, vamos a darle OK. Y ahí está, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle a MATLAB que nos ayude con una acción proporcional integral y que tenga la amabilidad y nos proponga unos valores. ¿Sí? Bueno, ese aquí, vamos a mirarlo. Ajá, OK. Entonces, bueno, entonces vamos a simularlo aquí con ese 1, 1, en primer lugar. Vamos a ver así como está por defecto que ocurrió, ¿no? Entonces, veamos. Yo no he sometido en ningún momento el sistema a un valor, o sea, solamente pues que aquí es una simulación previa con el propósito de que esto pues ya no esté dentro de las proyecciones que requerimos. Pero miren ustedes que en efecto, a ver, se supone que al sistema le está entrando un 2 y la respuesta está un poco por encima de 1. O sea, ahí si le entra un 2 tendría que salir un 2. Entonces ahí tiene un PI que tiene error, ¿cierto? Que no es lo usual. Ahora sí, creería yo que al querer, aquí ya están los parámetros, entonces vamos a hacer el ajuste ahora sí, él ya no lo va a calcular. Entonces, y se supone que nos va a salir maravilloso ese valor dentro de lo que MATLAB nos va a proponer. Ajá, muy bien. Entonces, el que está haciendo los cálculos, ya va a aparecer. Y ahí aparece ya algo.
¿Sí ven? Entonces, se supone que ya está llegando al valor, vamos a decirle que nos muestre los parámetros. Y entonces, ¿qué encontramos nosotros? Nos dice que la acción proporcional debe ser 0,5212. Voy de hecho a anotarla aquí. Vamos a anotarla. Es bueno tener ese dato. Entonces, lo proporcional, 0,5212 y lo integral que sea de 97,762,9014. Se supone que con eso, entonces vamos a tener la posibilidad de que se tenga la ocasión de que todo mejore. Entonces, yo le voy a decir, listo. Entonces, adapte esos valores, tómelos ahí. Entonces, listo, ya se supone que con eso, aquí aquí ya están, miren, ya están aquí, ¿sí? Entonces, ok, presionemos aquí, ok, y vamos ahora para el tema de la simulación. Ok, verifiquemos nuevamente, ahí están los datos, simulemos. Mire, vea, qué belleza. El amarillo es la respuesta y bueno, como tenemos una acción PI, entonces recordemos que eso hace que la función de transferencia con la acción de control de primer orden pasa a ser una de orden 1, perdón, de orden 2. Entonces, allí vemos la respuesta, ¿no? Es lo que se esperaba, ¿cierto? Dentro de los aspectos que para nosotros son importantes. Entonces, miren, ya hay control. Como estamos metiéndole un 2, entonces él se estabilizó en un 2. ¿Sí ven? Quedémonos con esos valores. Vamos a dar más vueltas, ¿sí? Porque hoy nuestro propósito es que ya con esos datos, entonces vamos a buscar qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para que mi sistema trabaje de la manera que yo espero que lo haga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que como vamos a tratar con acción PI, entonces lo que está aquí en medio, que es la parte derivativa, no nos sirve, ¿sí? Entonces, como la parte derivativa no nos sirve, vamos a quitarla. Permítame, yo voy a crear aquí otra, otra donde yo haga ese proceso y lo pegamos allá para que nos quede más claro y de hecho hasta más bonito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta derivativa la vamos a quitar, sobra para nosotros. Vamos a quitarla, ¿sí? Vamos a quitarla y ahí está. ¿Sí ven? Entonces, esto es lo que yo necesito, lo que nosotros necesitamos en este momento. Y esto es lo que vamos a pegar allá. Y nos vamos aquí al pizarrón. Y listo. Ahí está, vean. Uy. La amplío un poco más para que nos quede chéverongo. Y ahí está, vean. ¿Sí ve, no? Entonces, eso es.
De aquí que voy a ubicar, pues la planta. Vimos que esto es 1.6K. Este condensador de aquí, que es 0,01 microfaradios. Tiene aquí el operacional, más menos. Y entonces, yo tengo 10K, 10K y toda la cosa. ¿Listo? Ahí está. Entonces, pues una realimentación negativa, hay que tener presente eso, que no se nos puede olvidar. Y entonces acá, donde nosotros vamos a meter el escalón, listo, y ya. Y entonces, habíamos dicho que esto puede ser, por ejemplo, 2.2K, 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 2.2K. Listo. Y entonces ya sabemos nosotros que los valores eh, con los cuales tenemos que trabajar son estos que están aquí. Yo lo corro un poquito para acá y para que se vea. ¿Y qué pasó? Espera, por un momento es por aquí. Ahí pues abajito. Listo. Ahí está. Bueno, entonces tenemos que darle valores a las R's y a la C, ese C6 que está ahí. Pero eso hay que interpretarlo, ¿no? Y hace 8 días yo compartí algo que tenemos que recordar ahora. Póngale cuidado al tema. Cuando yo pienso en una acción PI, yo tengo eso que me entrega Mala, tengo que aterrizarlo a lo que ya nosotros conocemos. Entonces, el PI, el PI viene siendo KP factor de 1 más 1 sobre TIS, que es como tener KP más KP sobre T sub IS, ¿cierto? Que es como decir KP más K sub I sobre S. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que el KP sobre el T sub I es 97.762,9014. Recuerden eso, ¿sí? Ese I no es el tiempo de integración, es la ganancia de integración. O sea que si nosotros queremos conocer el tiempo de integración, tenemos que despejarlo en este caso. Entonces el tiempo de integración viene siendo el KP que dio 0,5212 dividido 97.762,9014. Así que el tiempo de integración al hacer la operación viene siendo 0,5212 dividido
97.762.9014. Así que es un tiempo pequeño que equivale a 5,33, o sea, 3313 microsegundos. ¿Listo? Eso es. Ajá, exacto, sí, muy bien, Mario. Eso es. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que hay que buscar los valores que nos garanticen esos datos que hemos ya puesto allí. Entonces voy a pasar esto aquí arribita porque necesito ver bien el circuito. Entonces, venga, eso por aquí, así. Por aquí, muy bien. Listo. Así que póngale cuidado. Nosotros podríamos concebir que para el caso de la acción proporcional R29 y R28, que son las que ustedes ven allí que las voy a señalar, estas y esta, no tengan nada que ver con la acción proporcional. O sea que solamente me ayuden para el signo. O sea que R29 y R28 sean del mismo valor. Pero ahora tengo que revisar qué valor voy a tener allí. Ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Porque en esta implementación, ojo con eso, esta implementación, como ahí tengo un sumador inversor, recuerden que el sumador inversor tiene la característica de que si es de dos canales, en este caso tengo dos canales, supongamos que tengo un canal que sea R2 sobre R1 por, digamos, la entrada A, bueno, no más, sino menos, en ese caso. Aquí sería menos esto, menos R4 sobre R3 por el canal B. ¿Sí me hago entender? Entonces, el sumador inversor tiene esta esencia, tiene un signo menos y es independiente para establecer la ganancia en cada canal. O sea, yo tengo que tener presente eso, que es lo que tengo ahí. En últimas, lo que le estoy diciendo es que, bueno, nosotros sabemos que la entrada para este sumador inversor es la misma, porque aquí los dos canales, tengo dos canales, pero los dos canales se alimentan de la misma señal, que es lo que sale del comparador, que es la señal de error. Mire que aquí está la señal de error, la que tanto en su momento veíamos, señal de error, ¿sí? Ahí está. Entonces, dentro de los aspectos que para nosotros son relevantes, importantes y considerables, está el dato en que, eh, pues, desde luego es sustancial poder entonces ver lo que se presenta allí. Entonces, a lo que yo veo es que esto para nosotros es un PI, ¿sí? P más I, ¿ya? ¿Qué significa? Que cuando él va a sumar considerando esto, KP más KP sobre TI por S, ¿ok? O sea que este KP viene de aquí y este KP sobre TIS viene de acá, pero con la intervención de esta parte de aquí. Entonces, me explico y tomen nota. Y si no entienden, pregunten
porque eso tiene que quedar claro antes de que cerremos la sesión. Cuando yo digo Kp sobre T y S, que ya sabemos de dónde viene, para el caso particular nuestro, es equivalente a decir R29 sobre R26 por 1 dividido R17 por C6. ¿Me hago entender? ¿Está claro o no? Porque esa parte que voy a encerrar aquí a continuación con un color, vamos a ver qué color pongo. Este verde aquí como biche. Esto que está acá es el Kp sobre el TIS. ¿Listo? Pero el Kp, el mero Kp, yo lo puedo armar sin la intervención del R29 sobre el R28. Yo tengo esa ventaja allí. Entonces, el Kp solamente viene siendo esta parte de aquí. Esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Es que ¿dónde entra el R29 sobre el R28? En el signo menos para eliminarme el signo negativo. Lo que pasa es que el valor que yo le dé a R28 es el valor que me salga finalmente R29 de acuerdo a lo que expliqué para el Kp sobre el TI. Entonces, ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener para que al ustedes implementarlo y armarlo salga bien, ¿sí? No debe ser una locura. Y esta forma de implementación es muy interesante y funciona muy bien, ¿sí? Entonces, cuando yo lo quiero pues armar así desde el punto de vista pues análogo y todo el asunto. Entonces, listo, vamos a hacer la tarea. Entonces, el tiempo de integración es 5,3313 microsegundos, que entonces, ven que yo les digo acá para que ustedes ya me ayuden con los datos. Entonces, quiere decir tiempo de integración es R17 por C6, que es igual a 5,3313 microsegundos. Entonces, ustedes lo que van a hacer ahora es que me van a decir los valores de R17 y C6 que me permita ese dato. Lo otro es que el Kp, que ya sabemos que debe ser de 0,5212, es la relación de R29 sobre R26. ¿Listo? Que de hecho, en últimas, va a ser lo mismo de R22 sobre R21. Entonces ahí no tenemos problema. Bueno, alguien se preguntará, profesor, ¿y qué pasa con esta resistencia de aquí? Esta resistencia de aquí muchas veces yo la puedo quitar, porque esa resistencia, como eso es un integrador, la es el R18. En el integrador está fijada para estabilizarme el integrador. Si yo veo que mi integrador funciona bien sin ella, entonces la dejo sin ella. Si yo veo que la requiero, entonces tengo que mirar, no recuerdo en este momento los criterios de diseño para el integrador, porque hay unos criterios para establecer el valor de esa resistencia. Solamente sería buscarlos y poner el valor aquí normal. Pero por lo regular, para lo que son los parámetros nuestros desde el control, son con las que ya nosotros hemos establecido, con la que ya estamos diciendo. Y listo. Entonces, manos a la obra, por favor, denme ustedes los datos, los valores para reconocer cuánto es para el R17, C6, R29, R26 y listo. Y ya armamos allí, ubicamos, verificamos de que esté bien y ahí ya queda completado pues la implementación, que era lo que estamos buscando hoy. Bueno, entonces te escucho nuevamente. ¿El valor de R26 en cuánto? Yo lo ubiqué como en 10K
Y pues R, despejándolo, R26 en 10K. sí, y despejándolo R29 pues me daba 5212. 5212, sí. Y Bueno, pues sí, ahí, ¿qué más sería? y R17 C6. El C6 lo ubiqué con una resistencia también, con un valor comercial de 10 microfaradios. C6 10 microfaradios, entonces R17 de cuánto? Pues me dio de 52.120. 52.120 ohmios. Ok, entonces quiere decir que eh, podríamos nosotros considerar que R22 es igual a R29 y que R21 sea igual a, sea igual a R26. R21, espérate, yo voy por aquí. Y R21 es igual a R26. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. 5212 dividido 10.000. En efecto, nos da 0,5212, que es lo que nosotros necesitamos. El TI, entonces, el TI, o sea, R17, 52.120 por condensador 6 por 10 exponente menos 6. Ojo que no me está dando el tiempo de integración que tenemos. Tú me dijiste 52.120 por 10 micros y eso me está dando 5,212 por 10 a la 9 segundos. Y necesitamos que nos dé 5,3313 por 10 a la menos 6. Entonces hay que corregirlo. ¿Listo? Corrijamos allí. Vuelvo a reitero. Listo, profe. 52.120 por 10 microfarads nos debería haber dado, o sea, lo que nosotros buscamos es que el producto de R17 por C6 nos dé 5,3313 microsegundos, pero ahí está dando un valor ya muy grande. Entonces toca corregirlo. Corrijamos para, entonces, tener en cuenta lo que debe ser. Bueno, ya ahí tenemos una información, vamos a tomarla en cuenta. Entonces, CC es 0,02 microfaradios y que la R17 sea de 533 ohmios. Bueno, vamos a verificar, a ver, haciéndole la revisión 0,01 exponente menos 6 por 533 da 5,33 por 10 a la menos 6, así que eso nos sirve. Bueno, muy bien. Entonces, el punto queda así. R29
Vamos a mirar por aquí algo que se note, que resalte. Entonces, R29, 5212 ohmios. R26, 10 kiloohmios. Entonces, esos mismos datos van para R22 y R21. Entonces, aquí quedaría de 10 kiloohmios y aquí de 5212 ohmios. Sucede que ya sabemos que R29 y R28 tienen que tener el mismo valor porque solamente nos van a corregir signo para el lado proporcional. Entonces, aquí también R28 tiene que ser 5212 ohmios. R17, entonces 533 ohmios. El condensador 6, 0.0 microfaradios, ¿sí? Y entonces, en el tema del R18, lo que yo expuse ahora, si la necesitamos en definitiva, si vemos que ese integrador no queda totalmente estable, la vamos a tener en cuenta dentro de los criterios de diseño que sí hay que recordarlos. A mí se me escapa en este momento. No tiene unos criterios para uno ubicar allí. No recuerdo qué tanto mayor o menor recuerdo uno de los valores de resistencia, pero si uno ve que trabaja de manera estable, pues uno no lo ubica. Entonces, de esa manera es que procede a hacer la implementación. Aquí, dentro de lo que hemos logrado entonces ver, va a ser siempre importante tener en cuenta la dinámica que tiene el sistema, el comportamiento, que por medio de eso uno puede hacer una caracterización. Mire que nosotros en este caso revisábamos cómo ya teniendo nosotros el principio y la facilidad de tener entonces la respuesta en nuestro sistema, en primer lugar en lazo abierto, pues a partir de ahí veíamos que tenía error. Aprovechamos el recurso de MATLAB para poder entregar o reconocer los valores en este caso, los parámetros para la acción de control propuesta. Y así podría uno hacerlo en todo, ¿no? O sea, si ustedes requieren, por ejemplo, mirar para un PID, lo mismo, y allí pues ya ir mirando cómo es que tiene que ser el proceso para encontrar esos parámetros. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, eso es lo que va para el tema de la implementación, y así es como ya uno logra llegar pues al punto de que él sí está haciendo control y se vaya ajustando entre lo que uno va requiriendo. Cuando la acción de control no se implementa entonces con la ayuda de un sistema embebido, entonces el tema está en que este es el procedimiento pues que uno va a requerir, que es lo que uno va a tener en cuenta. Y en algunos casos las resistencias tienen que ser ya armadas o implementadas a partir de sistemas variables. Yo siempre recomiendo un trimmer, me gusta mucho. Y pues si usted va, digo, un reóstato. Trimmer pues también es válido. Me gusta más el reóstato, me acostumbré más a él. Pero de todas maneras, el punto es que ya hay que medir bien dentro del valor. En su tiempo, cuando uno ya sabía que en la tarjeta de control que uno hacía, ya eso quedaba pues fijo para que no se fuera a mover más. Entonces, lo que hoy día es las famosas silicona, uno utiliza la parafina de una vez, entonces para que eso no se fuera a mover por accidente, sabiendo pues que ya estaba todo ok, entonces hoy día se le echa silicona y en caso pues de que eso vaya a permanecer fijo allí, el parámetro pues asignado, ¿no? Así que esa es, digamos, pues la indicación dentro de lo que para nosotros era importante tener en cuenta, lo que ya completaba entonces el aspecto que se nos hacía falta para la implementación y son, digamos, los pasos que uno siempre tiene en cuenta para proceder con esa parte que obviamente es clave, que es fundamental.